¿Sabías que el hombre más temido del cártel de Sinaloa no era el Chapo, sino su socio más leal? ¿Te imaginas que Arturo Beltrán Leiva se convirtió en el peor enemigo de quien una vez llamó hermano? ¿Conocías que la guerra más brutal en la historia del narcotráfico mexicano fue entre antiguos aliados que se habían jurado lealtad eterna? Esta es la historia de la traición más sangrienta del crimen organizado. Cómo el jefe de jefes pasó de ser el brazo armado de El Chapo a convertirse en su pesadilla más mortal. Suscríbete a Ecos del Mundo Narco para conocer las historias más impactantes del crimen organizado. Activa la campanita para no perderte ningún documental. Y descubre cómo una amistad de décadas se transformó en la guerra que dividió México. Capítulo 1. El nacimiento de un guerrero. Badiraguato, Sinaloa, 1961. El 21 de septiembre de 1961, en las montañas áridas de Badiraguato, Sinaloa, nació Arturo Beltrán Leiva, el hombre destinado a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos en la historia de México. Su llegada al mundo ocurrió en el corazón del territorio que produciría las figuras más importantes del narcotráfico mexicano, en una familia que ya estaba conectada con el negocio emergente de las drogas ilegales. Los Beltrán Leiva no eran una familia cualquiera en Badiraguato. Su padre, Carlos Beltrán Araujo, era un agricultor próspero que había diversificado sus cultivos para incluir amapola y marihuana, respondiendo a la demanda creciente de narcóticos que comenzaba a transformar la economía rural de Sinaloa. Su madre, Ramona Leiva Pérez, provenía de una familia con tradiciones en el contrabando que se remontaban a generaciones anteriores. Arturo creció junto a sus hermanos Alfredo, Héctor y Carlos en un ambiente donde la frontera entre actividades legales e ilegales era difusa. Los niños Beltrán Leiva aprendieron desde pequeños que el cultivo de drogas no era moralmente diferente del cultivo de maíz o frijol, simplemente pagaba mejor y requería más discreción. Desde su infancia, Arturo mostró características que lo distinguirían toda su vida: una lealtad feroz hacia su familia, una capacidad natural para el liderazgo y una predisposición hacia la violencia que sus padres inicialmente interpretaron como fuerza de carácter necesaria para sobrevivir en el ambiente duro de la sierra sinaloense. El despertar del líder. A los 12 años, Arturo ya había demostrado que era diferente de sus hermanos. Mientras Alfredo mostraba aptitudes para los negocios y Héctor desarrollaba habilidades diplomáticas, Arturo revelaba una combinación única de inteligencia estratégica y disposición para la confrontación directa. Su primera demostración de liderazgo ocurrió cuando otros niños del pueblo comenzaron a intimidar a sus hermanos menores. Arturo no solo defendió a su familia, organizó una respuesta tan contundente que estableció una reputación de respeto que se extendería durante décadas. Arturo era el protector natural de la familia. Recuerda a un primo que creció con los Beltrán Leiva. No era el más inteligente ni el más carismático, pero era el que todos sabían que los defendería hasta la muerte. Esa lealtad se convirtió en su marca personal. Durante su adolescencia, Arturo desarrolló una filosofía personal que combinaría elementos del Código de Honor Rural sinaloense con una comprensión pragmática de que la violencia controlada era herramienta necesaria para mantener respeto y proteger intereses familiares. Los primeros pasos en el negocio. A los 16 años, Arturo comenzó a participar activamente en las operaciones de narcotráfico de su familia. Su rol inicial era supervisar el transporte de marihuana y amapola desde las montañas hasta los centros de distribución en pueblos más grandes. Era un trabajo que requería exactamente las características que Arturo poseía: capacidad de liderazgo, disposición a enfrentar riesgos y habilidades para manejar situaciones conflictivas. Su primer encuentro significativo con la violencia organizada ocurrió cuando una caravana que supervisaba fue interceptada por un grupo rival que intentaba robar la mercancía. En lugar de entregar la carga y huir, Arturo organizó una defensa que resultó en un enfrentamiento armado donde demostró tanto su valor personal como su capacidad táctica. Este incidente estableció su reputación como alguien que no podía ser intimidado y que respondería a amenazas con violencia superior. Pero también reveló algo más importante: Arturo tenía una comprensión instintiva de que en el mundo del narcotráfico, la reputación de fuerza era más valiosa que la riqueza material. Desde joven Arturo entendió que en este negocio,
El respeto se gana con sangre, explica un analista que estudió su carrera. No buscaba violencia por sadismo, la usaba estratégicamente para construir autoridad que le permitiera operar sin desafíos constantes. Capítulo 2. La Alianza Dorada Sinaloa Mall 1985. A mediados de los años 80, Bon Arturo Beltrán Leiva había establecido una reputación sólida como uno de los operadores más confiables y efectivos en el negocio del narcotráfico sinaloense. Su combinación de lealtad familiar, habilidades de liderazgo y disposición para usar violencia cuando era necesaria, lo había convertido en un socio ideal para narcotraficantes más grandes que necesitaban operadores de confianza. Fue durante este periodo que conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, un encuentro que cambiaría el destino de ambos hombres y eventualmente transformaría el mapa del crimen organizado mexicano. El Chapo, varios años menor que Arturo, había demostrado genio para el transporte de drogas y la construcción de túneles, pero necesitaba socios que proporcionaran la fuerza militar necesaria para proteger operaciones cada vez más ambiciosas. Arturo, por su parte, reconoció en el Chapo una visión empresarial y capacidad de innovación que complementaba perfectamente sus propias fortalezas en organización militar y control territorial. La alianza que formaron no fue solo comercial, se convirtió en hermandad que duraría más de 2 décadas. La propuesta inicial de El Chapo era simple: él proporcionaría expertise en transporte, rutas y logística. Arturo proporcionaría seguridad, control territorial y la capacidad de violencia que mantendría a competidores y autoridades a distancia. Era una división de trabajo que maximizaba las fortalezas de ambos socios. La construcción del imperio durante los siguientes 15 años. La alianza entre Arturo Beltrán Leiva y El Chapo Guzmán se convirtió en la sociedad criminal más exitosa en la historia de México. Arturo desarrolló lo que se conocería como la estructura militar del Cártel de Sinaloa, una organización armada que operaba con disciplina casi militar pero con recursos que superaban los de muchos ejércitos nacionales. Su organización incluía cientos de sicarios entrenados profesionalmente, sistemas de inteligencia que monitoreaban movimientos de autoridades y competidores, redes de informantes en instituciones gubernamentales y arsenales que incluían armamento militar de alto calibre. Pero lo más importante era la cultura de lealtad absoluta que Arturo había construido mediante una combinación de respeto, miedo y recompensas generosas. Arturo no solo dirigía sicarios, dirigía soldados que estaban dispuestos a morir por él, explica un exmiembro de su organización. La diferencia entre otros grupos criminales y la gente de Arturo era que sus hombres peleaban como si estuvieran defendiendo a su familia, no solo cumpliendo un trabajo. Esta lealtad se basaba en el código personal de Arturo: protegía a quienes lo servían lealmente, proporcionaba para las familias de hombres que morían en operaciones, y nunca abandonaba a colaboradores que enfrentaban problemas legales. Era un líder que inspiraba devoción genuina, no solo obediencia por miedo. El jefe de jefes para finales de los años 90, Arturo había ganado el título de jefe de jefes dentro del Cártel de Sinaloa, un reconocimiento a su papel como la autoridad militar suprema de la organización. Aunque el Chapo mantenía el liderazgo general, todos entendían que Arturo era quien garantizaba la seguridad y estabilidad que hacía posibles las operaciones comerciales. Su autoridad se extendía más allá del Cártel de Sinaloa. Otros grupos criminales buscaban sus servicios como mediador en conflictos, árbitro en disputas territoriales y proveedor de seguridad para operaciones que requerían protección militar sofisticada. Se había convertido en una figura de respeto universal en el mundo criminal mexicano. Pero había algo más profundo en el poder de Arturo: había desarrollado una comprensión intuitiva de la psicología del poder criminal. Sabía cuándo usar violencia y cuándo mostrar misericordia, cuándo ser visible y cuándo operar desde las sombras, cuándo ser implacable y cuándo ser generoso. Arturo tenía carisma natural que lo convertía en líder nato, observa un psicólogo que estudió liderazgo criminal. La gente lo seguía no solo porque era poderoso, sino porque representaba una versión idealizada de lo que un jefe criminal debía ser: fuerte, leal, protector y justo según sus propios códigos. Capítulo 3. La traición que cambió todo Culiacán, Sinaloa. 2008. Para principios de 2008, la alianza entre Arturo Beltrán Leiva y El Chapo Guzmán había durado más de 2 décadas,
y había sobrevivido capturas, guerras con carteles rivales, persecución gubernamental y múltiples crisis que habrían destruido organizaciones menos sólidas. Parecía una sociedad indestructible basada en confianza mutua, beneficios compartidos y lealtad personal que trascendía consideraciones comerciales. Pero debajo de la superficie aparentemente estable, tensiones habían comenzado a desarrollarse. El éxito extraordinario del cártel de Sinaloa había atraído atención internacional que complicaba operaciones, y la presión creciente de autoridades mexicanas y estadounidenses requería adaptaciones que no todos los socios estaban dispuestos a hacer. La primera grieta seria apareció cuando las autoridades capturaron a Alfredo Beltrán Leiva, hermano de Arturo y figura clave en las operaciones financieras del cártel. En enero de 2008, la captura fue el resultado de inteligencia extraordinariamente precisa que sugería información proporcionada por alguien con acceso íntimo a los movimientos de Alfredo. Arturo inmediatamente sospechó traición desde adentro de la organización. Su paranoia se intensificó cuando análisis de la operación reveló que las autoridades habían conocido detalles que solo un círculo muy reducido de personas podría haber proporcionado. La sospecha fatal. Durante las semanas siguientes a la captura de Alfredo, Arturo condujo una investigación interna que gradualmente lo llevó a una conclusión devastadora. La evidencia sugería que el Chapo, o alguien muy cercano a él, había proporcionado información a autoridades para eliminar competencia dentro del mismo cártel. Esta posibilidad era tan perturbadora que Arturo inicialmente se resistió a aceptarla. Pero cuando más investigaba, más convincente se volvía la evidencia de que había sido traicionado por el hombre que había considerado hermano durante más de 20 años. El punto de no retorno llegó cuando Arturo recibió información de fuentes gubernamentales que confirmaron que el Chapo había estado negociando secretamente con autoridades, proporcionando inteligencia sobre operaciones de otros miembros del cártel a cambio de protección para sus propias actividades. Para Arturo esa traición no era solo comercial, era personal, explica un ex colaborador. Él había arriesgado su vida durante décadas protegiendo a El Chapo, había perdido hombres defendiendo operaciones compartidas, había considerado a Joaquín como familia. Descubrir que había sido vendido por dinero y conveniencia política lo destrozó emocionalmente. La ruptura no fue inmediata. Arturo intentó confrontar a El Chapo directamente, buscando explicaciones que pudieran reconciliar la evidencia con la lealtad que había existido entre ellos. Pero las respuestas que recibió solo confirmaron sus peores sospechas. La declaración de guerra en mayo de 2008 Arturo Beltrán Leiva tomó la decisión más dolorosa y trascendental de su vida, declarar guerra total contra el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa. No sería simplemente una ruptura comercial, sería una campaña de destrucción mutua que convertiría a antiguos hermanos en enemigos mortales. Su declaración de guerra se manifestó de manera característica, directa, brutal y diseñada para enviar un mensaje que no pudiera ser malinterpretado. Sicarios bajo órdenes de Arturo ejecutaron a operadores clave del Chapo en múltiples ciudades simultáneamente, acompañando cada asesinato con mensajes que explicaban las razones de la guerra. Joaquín Guzmán traicionó la confianza de hermanos que lo protegieron durante décadas, declaraba uno de los mensajes. A partir de hoy, no habrá paz entre nosotros hasta que uno de los dos esté muerto. La guerra había comenzado, y México nunca sería el mismo. Capítulo 4. La Guerra de Hermanos México, 2008-2009. Lo que siguió a la declaración de guerra de Arturo Beltrán Leiva fue el período más violento en la historia moderna del narcotráfico mexicano. No era solo una disputa territorial entre carteles rivales, era una guerra civil dentro de la organización criminal más poderosa del país, un conflicto fratricida que dividió familias, ciudades y regiones enteras. La guerra entre los Beltrán Leiva y el Chapo tenía características únicas que la hacían más destructiva que conflictos anteriores. Ambos bandos conocían perfectamente las tácticas, rutas, contactos y vulnerabilidades del otro. Ambos tenían acceso a los mismos proveedores de armas, las mismas redes de corrupción
y los mismos métodos operativos. Era como si un ejército se hubiera dividido en dos facciones que utilizaran información íntima para destruirse mutuamente. Arturo implementó una estrategia que combinaba venganza personal con objetivos estratégicos. Sus ataques no se limitaron a eliminar operadores del Chapo, buscaban destruir sistemáticamente toda la infraestructura que habían construido juntos durante décadas. Laboratorios que habían establecido conjuntamente fueron atacados y destruidos. Rutas de transporte que habían desarrollado colaborativamente fueron saboteadas. Redes de distribución que habían construido como socios fueron desmanteladas mediante violencia selectiva. Arturo estaba desmontando metódicamente el imperio que él mismo había ayudado a crear. La estrategia del terror selectivo, pero la guerra de Arturo no era caótica, era precisamente calculada para maximizar daño psicológico y operativo. Sus ataques seguían patrones que revelaban una comprensión profunda de cómo funcionaba la organización del Chapo y dónde eran sus puntos más vulnerables. Identificó y eliminó a los lugartenientes más valiosos del Chapo, no solo por su importancia operativa sino por su valor simbólico. Cada asesinato enviaba un mensaje específico que ningún nivel de protección podía garantizar seguridad contra alguien que conocía todos los secretos de la organización. Sus sicarios, entrenados durante años como fuerzas especiales del cártel de Sinaloa, ahora utilizaban esas mismas habilidades para atacar objetivos que habían protegido anteriormente. Era una ironía devastadora. La capacidad militar que Arturo había desarrollado para proteger el cártel se había convertido en la herramienta de su destrucción. Arturo sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo daño, explica un analista de inteligencia. No atacaba aleatoriamente. Cada operación estaba diseñada para desestabilizar aspectos específicos de la organización del Chapo que él había ayudado a construir. La respuesta del Chapo: el Chapo, por su parte, respondió con una estrategia que reflejaba su personalidad: adaptación rápida, innovación táctica y uso de alianzas para compensar las ventajas militares de Arturo. Reconocía que no podía igualar la capacidad de violencia de los Beltrán Leiva, pero podía usar su genio logístico para crear problemas que Arturo no podía resolver solo con fuerza. Formó alianzas temporales con carteles que anteriormente habían sido enemigos, ofreciendo territorios y recursos a cambio de apoyo militar contra Arturo. Utilizó sus redes de corrupción para intensificar presión gubernamental contra los Beltrán Leiva, e implementó tácticas de guerrilla que evitaban confrontaciones directas donde Arturo tenía ventajas. Pero la respuesta más efectiva del Chapo fue atacar la base del poder de Arturo, su reputación de protector invencible. Cada vez que las fuerzas de Arturo no podían proteger un aliado o vengarse de un ataque, el mito de su invencibilidad se erosionaba gradualmente. El costo de la guerra para finales de 2008 vencidos. La guerra entre antiguos socios había cobrado miles de vidas y había transformado múltiples ciudades mexicanas en zonas de combate urbano. Ciudades como Culiacán, Monterrey y Ciudad Juárez experimentaron niveles de violencia que rivalizaban con conflictos militares internacionales. Pero el costo más profundo era la destrucción del código de honor que había regulado el narcotráfico mexicano durante décadas. La guerra entre Arturo y el Chapo había demostrado que ninguna lealtad era permanente, que ninguna alianza era inviolable, y que la violencia no tenía límites cuando se trataba de traición personal. Capítulo 5. El último guerrero. Cuernavaca, Morelos, 16 de diciembre de 2009. Para diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva había mantenido su guerra contra el Chapo durante casi 2 años, pero las presiones acumuladas habían comenzado a debilitar incluso su organización poderosa. La persecución gubernamental intensificada, las alianzas cambiantes en el mundo criminal, y el costo enorme de mantener conflicto militar continuo habían erosionado gradualmente sus recursos y su base de apoyo. Pero Arturo se negaba a considerar rendición, retirada o negociación. Su guerra contra el Chapo se había convertido en algo más profundo que una disputa comercial. Era una cuestión de honor personal, que solo podía resolverse con la muerte de uno de los dos protagonistas. Su decisión de establecerse en Cuernavaca reveló tanto su pragmatismo táctico como su creciente aislamiento. Morelos ofrecía ventajas operativas: proximidad con Ciudad de México para operaciones financieras, conexiones con rutas hacia el Pacífico,
y redes de corrupción que podían proporcionar protección temporal, pero también era territorio relativamente neutral, donde podía operar sin interferencia directa de fuerzas leales a El Chapo. La presión sobre Arturo se había intensificado después de que el gobierno mexicano, presionado por la violencia extraordinaria de la guerra de carteles, había lanzado operaciones militares específicamente diseñadas para capturar o eliminar a los líderes más violentos. Arturo había sido identificado como objetivo prioritario, debido a su papel en la escalada de violencia que había transformado múltiples regiones de México en zonas de guerra. El cerco final, la operación para localizar a Arturo, involucró recursos de inteligencia sin precedentes. Fuerzas especiales de la Marina Mexicana, apoyadas por tecnología de vigilancia estadounidense, habían desarrollado una comprensión detallada de sus patrones de movimiento, sus redes de comunicación, y las ubicaciones donde era más probable encontrarlo. La información que llevó a su localización final provino de fuentes múltiples: intercepción de comunicaciones, vigilancia satelital y inteligencia humana proporcionada por informantes que habían sido reclutados dentro de su círculo cada vez más reducido de colaboradores de confianza. El 16 de diciembre de 2009, elementos de la Marina Mexicana localizaron a Arturo en un departamento de lujo en Cuernavaca, donde se había refugiado con un grupo pequeño de guardaespaldas leales. Las autoridades habían decidido que el arresto no era una opción viable. La única alternativa era eliminarlo durante el enfrentamiento. La batalla final. El enfrentamiento que siguió duró más de una hora y se convirtió en una de las batallas urbanas más intensas en la historia de México. Arturo y sus hombres, aunque superados numéricamente, resistieron con el valor y la determinación que habían caracterizado toda su carrera criminal. Arturo murió como había vivido, luchando hasta el último momento, negándose a rendirse, defendiendo su código personal de honor que prefería la muerte a la humillación. Sus últimas horas fueron consistentes con la imagen que había proyectado durante décadas, la de un guerrero que nunca se doblegaba ante la adversidad. Arturo murió como un verdadero jefe, observó un oficial que participó en la operación. Peleó hasta el final, protegió a sus hombres, y se negó a mostrar miedo incluso cuando sabía que no había escape posible. Su muerte marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano. Con Arturo eliminado, la guerra fratricida que había devastado el país durante 2 años finalmente llegaba a su conclusión, aunque las cicatrices permanecerían durante décadas. Capítulo 6. El legado del jefe de jefes. La muerte de Arturo Beltrán Leiva no terminó con su influencia en el narcotráfico mexicano, la transformó en legado que continúa afectando el crimen organizado más de una década después. Su modelo de liderazgo militar, su código de honor personal, y sus métodos organizacionales han sido adoptados por generaciones de narcotraficantes que ven en él un ejemplo de cómo mantener lealtad y respeto en un mundo inherentemente traicionero. Sus hermanos sobrevivientes, particularmente Héctor Beltrán Leiva, intentaron mantener la organización familiar operando bajo principios que Arturo había establecido, aunque nunca recuperaron completamente el poder que habían ejercido como aliados de El Chapo. El cártel de los Beltrán Leiva siguió siendo una fuerza importante en el narcotráfico mexicano durante varios años después de su muerte, pero el legado más importante de Arturo trasciende su organización específica. Demostró que en el mundo del narcotráfico, la lealtad personal podía ser más poderosa que las consideraciones económicas, que los códigos de honor podían sobrevivir en ambientes de brutalidad extrema, y que algunos hombres estaban dispuestos a morir antes que traicionar sus principios. Arturo representaba una versión idealizada del narcotraficante honorable, explica un sociólogo que estudia cultura criminal. En un mundo donde la traición es común y la lealtad es temporal, él mantuvo códigos que otros habían abandonado. Eso lo convirtió en figura mítica para quienes valoran la consistencia moral, incluso en contextos criminales. Su guerra contra el Chapo también estableció precedentes que continúan influenciando conflictos actuales entre carteles. Demostró que las guerras internas entre narcotraficantes podían ser más destructivas que conflictos con autoridades, y que la traición personal podía generar violencia que trascendía consideraciones comerciales racionales. El mito del guerrero honorable. En los años posteriores a su muerte, Arturo Beltrán Leiva se ha convertido en figura mítica en regiones donde operó. Corridos narcos celebran su lealtad, su valor,
y su negativa a traicionar principios incluso cuando la traición habría sido más beneficiosa económicamente. Esta mitificación es problemática porque oscurece la realidad de que Arturo fue responsable de violencia masiva que devastó comunidades enteras, pero también revela algo importante sobre valores que persisten en culturas donde la autoridad del Estado es débil, y donde códigos personales de honor llenan vacíos dejados por instituciones formales. La gente no venera a Arturo por ser narcotraficante, observa un antropólogo que estudia cultura popular en Sinaloa. Lo veneran por representar lealtad, valor y principios en un mundo donde esas cualidades son raras. Es una figura trágica que eligió honor sobre supervivencia. Conclusión. El honor, en un mundo sin honor. Arturo Beltrán Leiva no fue simplemente un narcotraficante poderoso, fue la encarnación de códigos de honor que habían regulado el crimen organizado durante generaciones pero que se estaban erosionando bajo presiones del narcotráfico moderno. Su historia es la de un hombre que eligió principios personales sobre beneficios económicos, lealtad sobre supervivencia y honor sobre pragmatismo. Su alianza con el Chapo representó la era dorada del cártel de Sinaloa cuando diferentes facciones cooperaban bajo códigos de respeto mutuo y beneficio compartido. Su guerra posterior contra su antiguo socio marcó el fin de esa era y el comienzo de un periodo más violento y caótico donde la traición se normalizó y donde los acuerdos se volvieron temporales. La tragedia de Arturo es que sus virtudes, lealtad, valor, consistencia moral se ejercieron en servicio de actividades que causaron sufrimiento masivo. Era un hombre honorable según sus propios códigos, pero esos códigos operaban dentro de un marco que destruía vidas y comunidades. Su muerte también marcó una transformación en el narcotráfico mexicano hacia organizaciones más fragmentadas, menos disciplinadas y más propensas a violencia indiscriminada. El liderazgo fuerte y los códigos claros que Arturo representaba fueron reemplazados por estructuras más caóticas donde la lealtad se compra y vende como cualquier otra mercancía. Pero tal vez la lección más importante de su vida es que incluso en los ambientes más corruptos, algunos individuos mantienen principios que consideran más importantes que la vida misma. Arturo Beltrán Leiva eligió morir como guerrero honorable antes que vivir como traidor exitoso. Su legado plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del honor, la lealtad y los códigos morales en sociedades donde las instituciones formales han fallado en proporcionar orden y justicia. Es posible que criminales mantengan códigos éticos más consistentes que las autoridades que se supone los combaten. Puede haber honor en actividades inherentemente destructivas. La historia de Arturo no proporciona respuestas simples a estas preguntas, pero sí demuestra que la naturaleza humana es más compleja de lo que las categorías simples de bueno y malo pueden abarcar. Era un criminal que causó sufrimiento masivo, pero también un hombre que mantuvo lealtades y principios que muchas personas en posiciones legítimas abandonan por conveniencia. Al final, Arturo Beltrán Leiva murió como había vivido, fiel a códigos que había elegido, leal a principios que consideraba sagrados y dispuesto a pagar cualquier precio por mantener la consistencia entre sus valores y sus acciones. En un mundo donde la traición es común y la lealtad es temporal, esa consistencia lo convirtió en una figura única cuyo legado trasciende las circunstancias específicas de su vida criminal. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Arturo Beltrán Leiva fue un hombre de honor atrapado en circunstancias criminales o simplemente un criminal que racionalizó sus actividades mediante códigos fabricados? ¿Su lealtad hacia principios personales justifica o mitiga el daño que causó? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Ecos del Mundo Narco para más historias impactantes del crimen organizado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del hombre que prefirió morir como guerrero honorable antes que vivir como traidor exitoso, y que demostró que incluso en el mundo del narcotráfico algunos códigos son más fuertes que la vida misma. Nos vemos en el próximo documental completo.